Estamos estudiando todo el libro de los Hechos y estamos ahorita en el capítulo 14, donde nos quedamos la semana pasada. 18. O sea que hoy comenzamos desde el verso 19. ¿Ya está conmigo? ¿Sí? Muy bien. Pues vamos entonces a dar inicio. Hechos 14, versículo 19. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Versículo 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y habiendo abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles? Versículo 28, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Acompáñenme por favor a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias por este día, por la vida que nos prestas hoy. Señor, estamos entrando a terreno santo, Señor, a tu palabra, después de adorarte, de estar delante de ti, de preparar el corazón. Te pedimos por favor que nos permitas escuchar tu voz, que podamos escuchar esta palabra que trae vida, como cantábamos, y que pueda ser eficaz, porque siempre lo es, Dios, pero nosotros somos quienes a veces cerramos el corazón, cerramos oídos, y aunque hablas con claridad, decidimos no hacer caso. Por favor, ayúdanos. Dependemos de ti completamente en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Tomó su café? Sí. Para que me acompañe. Muy bien. La semana pasada, como comentaba ahorita, estuvimos estudiando el capítulo 14. Fue muy buena enseñanza. Y fuimos del versículo 1 hasta el versículo 18. Y ahí nos detuvimos. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Iniciamos la semana pasada cuando los misioneros se habrían sacudido el polvo, ¿se acuerda? Se sacuden los pies en las afueras de Antioquía y entonces entran a un poblado que se llama Iconio. Esto que pasó en Antioquía no lo olvidaron, los de allá, y ahorita vamos a verlo. Y entonces llegan a Iconio, llegan directo a una sinagoga, y dice la escritura que hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Así iniciamos, de hecho, la semana pasada. Y entonces se polarizan, se hacen dos grupos, un grupo de judíos y de griegos,
y otro grupo de judíos y de griegos. La diferencia fue que unos creyeron y otros no creyeron. Y entonces se da un conflicto, ahí se da una división. Judíos y gentiles con los gobernantes se lanzan a por ellos, por Pablo, y por Bernabé. Querían apedrearlos y entonces salen de ese poblado y ahora se van a Listra y Derbe. Y en Listra tenemos el registro de 3 eventos importantes. ¿Se acuerdan? El primero de ellos es que un cojo de nacimiento, no sé qué me ocurre el día de hoy. Un cojo de nacimiento recibe sanidad por mano de Pablo. Ese es el primer evento de Listra. El siguiente evento es que a consecuencia de pues la gente dice, pues son los dioses que bajaron, ¿no? Que descendieron y entonces quieren rendirles ahí un sacrificio. Y el tercer evento que ocurre en Listra es el apedreamiento de Pablo. Y es en este tercer evento donde va a marcar nuestro punto de salida el día de hoy. Entonces estamos todavía situados en Listra, con este último evento, que es el que ocurre ahí. Y con esto en mente vamos a leer el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos, ¿de dónde? De Antioquía de Pisidia y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Ok? Vamos con lo primero. Y es esta primera porción del versículo que dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Y vemos aquí que los celos de aquellos de Antioquía de Pisidia no fueron tratados. Y siempre que usted y yo no tratemos con situaciones en nuestro corazón, comienzan a avanzar, comienzan a evolucionar, a tomar lugar y a transformarse, no para bien, sino para mal. Y entonces esos celos se convierten en odio. Odio. Imagínese usted que viajan 160 kilómetros desde Antioquía de Pisidia hasta Listra buscando a estas personas. Dígame si no están siendo, o sea, si es un motor, ¿no? O sea, es algo que mueve a las personas. Los celos, y en este caso el odio, mueven a las personas. Cualquier distancia, cualquier situación, o sea, somos capaces de hacer muchas cosas cuando estas situaciones no son tratadas. Hay ese malestar profundo que se generó por el mensaje que les dio, por el haberles predicado el evangelio, les incomodó, genera estos celos, ya lo estudiamos. Y entonces el mal se origina en Antioquía de Pisidia. Pero ¿sabe qué? Note esta parte, se terminan de consumar en Iconio. El origen es en Antioquía. Entonces este grupo de gente sale de allá y en Antioquía se encuentran otros iguales a ellos. Y entonces ya juntos ahora sí se potencializa todavía más. Y entonces hay una aplicación aquí bien importante para nosotros. Y es que podamos ver esa potencia que se da cuando se juntan dos pecados. Es algo seriamente peligroso. Es como si juntáramos gasolina y pólvora. Dos explosivos muy, muy peligrosos, ¿no cree? O dinamita y le pone usted diésel. ¿Sabe cuál es el diésel? ¿Sí? Mi hermano dice, sí, yo trabajo con diésel. Dos explosivos tremendos. Y esto es lo mismo que sucede cuando una persona resentida se junta con alguien que está celoso. Imagínese lo que se genera ahí. Una persona que ha sido abandonada cerca a alguien que está cometiendo adulterio. Gasolina y diésel, dos pecados. Y ahí están
alguien con odio de Antioquía de Pisidia, arrancan y se encuentran en Iconio con otro grupo de personas que también traía sus pecados. Y esa aplicación es importante para nosotros, tener mucho cuidado, porque todos en algún momento atravesamos situaciones de abandono, de falta de sanidad, de resentimientos, todos en algún momento lo tenemos. Entonces, tenemos que entender el día de hoy que tenemos que tener cuidado con quién me acerco. Y sé que estoy en ese tiempo, mucho cuidado con quién nos acercamos. Pero mire los verdaderos responsables materiales de lo que sucedió. Dice que este grupo de personas de Antioquía van a Iconio, ya se hace una bolita más, que persuadieron a la multitud. Ahí está el tercero. En realidad los judíos fueron los instigadores, dice la Escritura. Ellos fueron estas serpientes de los que hablamos la semana pasada. Mordieron la mente de la multitud. Entonces surge una pregunta bien interesante. ¿No fue esta misma multitud la que dejamos la semana pasada tratando de ofrecer un versículo atrás? Eran los ídolos. ¿Qué ocurrió? Es tremendo, ¿no cree? Es muy interesante, es una gran aplicación para nosotros, porque esto nos habla del corazón de las personas. El corazón, dice la Escritura, es engañoso, más que todas las cosas, e inconstante. Y vemos aquí unas personas que estaban emocionadas, pero ¿qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con las emociones? Mire, las emociones tienen un tiempo de vida. ¿Sí sabía? Usted puede estar hoy emocionado y quiere mucho a Sergio. Y un versículo después ya me quiere apedrear. ¿No? Están las emociones, está la algarabía ahí a tope. ¿Cierto o no? Y vemos hoy en día personas, un hombre y una mujer que van al altar y que hacen una promesa delante de Dios de amor para siempre. Pero ¿qué pasa? Transcurre un tiempo, unos meses, y resulta que siempre no se aman. Emociones. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Algo cambió. ¿No eran ellos dos los mismos que hace unos meses estaban aquí? No, sí, hasta el final, y a la muerte y a la enfermedad. Y hoy se quieren separar. O ya se separaron. ¿Qué pasó con esa emoción? Bueno, las emociones tienen un tiempo de vida. Por eso no podemos ser emocionales. ¿O se apaga? No, pues es que no. Mira, hoy ya no siento nada por ti. Me voy. Y terminan los matrimonios. Y este mismo fenómeno es el que encontramos en la Escritura con un grupo de gentes que un día ven a entrar al Mesías en un burro y sacan palmas y dicen, Hosana a Dios en las alturas. Y esa misma noche están diciendo, crucifícale. Esto sucede cuando somos movidos por emociones. Cuando no tenemos un verdadero fundamento sobre el que se asienten las cosas. Y quiero decirle algo esta mañana. Siempre fracasarán. Siempre fracasará cualquier empresa que querramos iniciar y que no sea Jesucristo, la persona de Cristo, la roca sobre donde nosotros nos plantemos, donde pongamos como fundamento. Todo, sépalo de una vez, hermano. Tu propia vida fracasa cuando tú pones el fundamento en otra cosa. Tu familia, y vamos a ir abriendo un poco más los rangos de nuestra influencia. Tu propia vida, tu familia va a fracasar cuando tú lo pongas con algún motivador, cuando tú pongas un libro de 7 principios para hijos sanos, que no sea la Escritura, que no sea la persona, va a fracasar.
El ministerio va a fracasar. 5 años, 12 años, 15 años, a veces el Señor permite una línea de tiempo. Si el fundamento no es Jesucristo, va a fracasar. Tu negocio va a fracasar si no es la persona de Jesús. No, hermano, pues te falló, yo soy empleado. Tu empleo va a fracasar también si no es Cristo la persona. Pero no fue así en la vida de Pablo. Vamos a continuar. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Vamos a ubicarnos en la escena. Estábamos con que iban a ofrecerle ahí guirnaldas, trajeron unos toros, ellos no habían entendido el laconiano, estaban hablando raro. Bernabé, ¿qué están diciendo? No, se rasgan las vestiduras, está la multitud ahí y de pronto aparece una turba de gente que venía desde Antioquía de Pisidia, se juntan con otros de Iconio y empieza a hacerse al lado ahí la multitud, se arma un problema. Esto es súbito, no lo espera Pablo. Y entonces comienzan a apedrearlo. Y esto es algo bien fuerte, ¿eh? No son, como les decía el otro día, no eran roquitas así, eran pedazos de banqueta, o sea, eran rocas muy fuertes y comienzan a roquearlo en todo el cuerpo y a donde cayera. Y me surge una pregunta, bueno, más bien dos. ¿Dónde estaba Bernabé? Una. Y otra, ¿por qué apedrean a Pablo? Las posibles respuestas son que tal vez Bernabé se logra escapar, empieza a ver lo que está sucediendo y él se mete entre la gente y se logra escapar. Y la respuesta a la segunda es que Pablo, por ser el vocero, es que lo quieren a él, porque él fue el que les habló el mensaje y él fue el que los incomodó y para ellos él es el autor de todo este malestar y quieren deshacerse de él. Pero vamos a hablar un poco más este punto específico sobre la lapidación. ¿Se acuerdan que ya pasamos cuando estaba Saulo? Él fue quien propició y fue testigo de cuando apedrearon a Esteban. No lo olvidemos. Y podemos pensar que mientras esto estaba sucediendo, Pablo se acordó de Esteban. Y si fue así, seguramente estaba repitiendo aquella oración que hizo Esteban. Y entonces, al igual que a Esteban, por considerarlo inmundo, una vez ya muerto, lo sacaban de la ciudad porque era algo inmundo. Y entonces es muy especial porque dice la Escritura que creen que se murió. Y entonces lo arrastran a las orillas de la ciudad. Creyeron haberle dado muerte. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Mire, algunos teólogos, algunos estudiosos de la Escritura creen que sí murió, por un momento murió, y que lo que ocurre es una resurrección. Y entonces vinculan este suceso con la parte de 2 de Corintios 12:2 que dice, Pablo hablando, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera de él no lo sé, Dios sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Bueno, ellos dicen que fue ahí, que sí murió por un momento y que resucitó. Personalmente, yo creo que no. Yo creo que no estoy de acuerdo porque pues sería un milagro interesante, importante, y yo creo que de haber sido así, Lucas lo habría dejado escrito. Alguien de los que lo levantó habría visto que ya no estaba respirando o algo y habría quedado en la Biblia, ¿no? Pero ojo, no deja de ser un milagro que no lo hayan matado. No perdamos esto de vista. Ahora, ¿qué sí creo?
que Dios no lo abandonó. Dios no lo abandonó y entonces envía un grupo de discípulos que lo rodean, hombres y mujeres que habían recibido el mensaje, que habían creído y estaban también ahí para hacer el contrapeso, ¿no? Siempre hace eso Dios de una manera especial. Y entonces lo rodean, tal vez estarían orando por él, mientras ahí lo estaban tratando de cubrir. Tal vez estarían limpiando las heridas. Había sido unas rocas, traería la cabeza abierta, la nariz, tal vez alguna costilla rota de las piedras, y lo estarían limpiando y finalmente se levantó. Levantó. ¿A cuántos de ustedes les parece asombroso? Sí. Pues mire, si esto no le asombró, escuche lo que sigue a continuación. Dice, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea, vuelve a entrar a Listra. Vaya valentía, ¿no? O intrépido o desafiante. No sé cómo llamarlo. ¿Usted qué hubiera hecho? Me hago el muertito, ¿no? No, pero bueno, ya de pie, yo creo, yo hablo por mí, me hubiera ido a otro lado. Pero este hombre dice, no, vamos a entrar a la ciudad otra vez. Y yo creo que eso es valiente. Herido, sangrante. Y ese mismo Pablo es el que escribe en 2 de Corintios 4:9, perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Ahora sí entendemos un poco más a Pablo. Es un hombre que no se desanima para seguir predicando. Eso es lo que lo mueve, eso es lo que lo levanta, ese es el motivador de su corazón, predicar el evangelio. Y obtenemos una aplicación en esta parte. Y es un punto importante de esta enseñanza, présteme mucha atención. Y es que debemos aprender a interpretar correctamente la oposición. ¿Me siguió? Tenemos que aprender a darle una interpretación correcta a las dificultades, a las pruebas, que son los medios a través de los cuales Dios trata con nuestro carácter y forma la imagen de su Hijo Jesús en nosotros. Amén. O sea, somos como piedras y Él es el que le va dando la forma para que al final de nuestra vida quede una escultura que refleje a su Hijo Jesús. Va grabando esos rasgos del carácter de Cristo. Yo encontré alrededor de 60. Amable. ¿Cómo desarrollo la amabilidad? ¿Se toma en cápsulas? Vamos a la farmacia del ahorro y le digo, oiga, es que necesitas receta. No damos la amabilidad sin, es como el clonazepam. Ve con tu médico y dile que te dé. La tengo en 10 miligramos y en 5. La amabilidad se desarrolla en medio de una prueba, en donde mi naturaleza carnal inmediata me dice, no respondas así, no, sea amable, dice Dios. Benigno, como el Señor, compasivo, discernidor. El Señor Jesús era discernidor y era un rasgo de su carácter. ¿Cómo tú y yo vamos a poder desarrollar este carácter de Jesús si no en medio de una situación en la que tú dices, ¿sabes qué? No, vámonos, aquí hay algo. ¿Y cómo sabes, hermano? Dificultad, oposición, equitativo, fiel, generoso, humilde. La humildad, intrépido como Pablo, pues lo desarrollas así, en medio de la oposición, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en el calor de la prueba. Leal. ¿Dónde puedo desarrollar la lealtad?
esta prueba, o me muestro leal a mi Señor, o si no, soy desleal. Prueba, dificultad. Paciente. ¿Dónde desarrollo la paciencia? No, pues en la fila del banco. Sí, ¿no? Responsable, sumiso, la sumisión. El mayor ejemplo de sumisión, el Señor Jesús. Y así me puedo seguir, hermano. Les digo que encontré 60 rasgos de carácter. Tolerante. ¡Uy! ¿Cómo desarrollo la tolerancia? Y dice el Señor, ahí te doy a unos hermanos. Amén. Valiente, virtuoso. Es más, mire, muchas veces no está pasando nada en nuestra vida. Hay quietud. Hay un tiempo de paz. Y el error consiste en pensar que es un buen tiempo. No, yo prefiero estos tiempos de paz. Eso es un error. Y le voy a decir por qué. Porque en esos tiempos usted no está desarrollando ningún carácter. Oye, hermano, entonces debo orar por angustia y aflicción. No. Solitos llegan. No te preocupes. Pero lo que sí debemos interpretar, porque también son necesarios los tiempos de paz, es que en esos tiempos no estamos desarrollando el carácter de Cristo. No está siendo grabado en nosotros el carácter de Cristo. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y aquí en Derbe el Señor da una gran cosecha. Les da una gran cosecha. Vamos a continuar, versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ahí está el fruto en Derbe. Fíjese esto, volvieron. ¿A dónde? A Listra, a Iconio y a Antioquía. Antes de ir a un mapa que le pedí al hermano que pudiéramos proyectar, debemos saber algo. Y es que aquí en Derbe la gente recibe bien el evangelio. Ahí todo mal, a lo mejor cojeando y todo, pues él se planta y empieza a hablarles en Derbe el evangelio, en aquella ciudad, y se hacen muchos discípulos. Otra vez el Señor respaldando ese corazón de Pablo. ¿Y qué es bien importante de aquí? Que sepamos que aquí termina el viaje y aquí inicia el regreso a casa. No sé si lo alcanzan a ver, yo creo que no. No pude conseguir mi láser. Pero Antioquía de Siria está aquí abajo. Ahí es de donde parten. Se suben a un barco y llegan a Salamina, que es aquí abajo, Chipre. ¿Quién era de Chipre? Bernabé. Llegan a Salamina y de ahí van a Pafos. Y de Pafos toman otro barco y llegan a Perge. De Perge suben a Antioquía de Pisidia. Ahí está Antioquía de Pisidia y ahora sí ya lo sabemos diferenciar. Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria. Ahí es donde se sacuden los pies y se van a Iconio. De Iconio bajan a Listra y luego a Derbe. Y ahí estamos ahorita. Aquí es donde termina su viaje. Mucha gente creyó, se hacen muchos discípulos. Pero me llama mucho la atención porque podrían haber regresado de Derbe a Tarso. ¿Sí ve Tarso aquí? Bajar al sureste y tomar un barco que los llevara a casa. O por tierra rodear y llegar. Pero no hacen eso, sino que se regresan a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. 3 lugares en donde les fue no mal, bien mal que los trataron. Y esto es sumamente importante, porque muchas veces tomamos el camino corto. Ya, mira, bajamos a Tarso. Tú eres de allá, Pablo, ¿no? Ahí nos podrían recibir y estamos unos días, compartimos, sí, o sea, no dejamos de hacer el ministerio y ya nos vamos a Antioquía de Siria. Pero no, hombres guiados, llenos del Espíritu Santo, les dicen, no, van a volver.
van a volver. Estos hombres expresan un amor, un interés, una preocupación genuina por todos estos nuevos creyentes que habían dejado en estos poblados. Y este es un principio bien especial para nosotros, muy importante. Y es que, número uno, no podemos dejar de hacer la gran comisión a la que el Señor nos llamó. Pero lo importante aquí es que no podemos dejar a las personas con que ya hicieron una oración de fe, ¿no? El otro día en el banco afuera en el estacionamiento está un viene y llevo mucho tiempo compartiéndole porque él me preguntaba cosas, veía mi vida y me decía, oye, ¿y qué onda? Y entonces iba poco a poco. Nunca concluimos bien, pero le dio un infarto. Medio corazón se le detuvo, no sé, al final la libró. Y otro de mis clientes que es cristiano el otro día llegó y me dijo, oye, ¿qué crees? Ya le compartí al güero y ya recibió a Jesucristo. Aquí te dejo un Nuevo Testamento, porfa, dáselo. Y ahí dejamos a las personas. Y lo que encontramos aquí en la Escritura es que eso no es suficiente. Que necesitamos dar un acompañamiento a las personas, compartirles, nutrirlos, hasta que alcancen un nivel de madurez en donde ya puedan andar solos en el camino de la fe. Amén. Esto es lo que encontramos en la Biblia, ¿eh? Ahora, que es delicado, sí, también hay un punto en donde uno se tiene que hacer a un lado, porque si no se vuelve algo dependiente y yo ya no sé qué onda con mi fe, yo ya no tengo relación con Dios si no está esta persona a mi lado, dándome consejos, guiándome. Bueno, a lo mejor muchos pasamos por estas cosas, pero estos hombres tienen esa carga y entonces vemos el ejemplo en este regreso a estas 3 ciudades. Recién apedreado y en los 3 lugares los querían matar, ¿eh? Versículo 22, después de ir a Listra, luego a Iconio y finalmente en Antioquía de Pisidia, dice que aquí vamos a encontrar 4 principios bien importantes que los define muy bien la Escritura con las iglesias que estaban dejando en estos lugares. Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos. Esta primera porción del versículo es muy interesante porque la palabra confirmado viene del griego episterizo. Y esta misma palabra, para que lo podamos aclarar, está en Hechos 15:32, dice, y Judas y Silas, como ellos, también eran profetas, consolaron y confirmaron la misma palabra a los hermanos con abundancia de palabra. Confirmaron los ánimos. ¿Qué confirma un creyente? La palabra. ¿Sí? Estos 4 puntos son bien importantes. Por estos 4 puntos es que ellos regresan a esas 3 iglesias que habían fundado. Entonces, número 1, le siguen predicando, le siguen abriendo la Escritura, le siguen enseñando la Biblia. En este caso ellos tenían solo el Antiguo Testamento, pero eso es confirmar los ánimos. Versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, 1. 2. Exhortándoles ¿a qué? A que permanecieran en la fe. O sea, lo vimos la semana pasada, animándolos a la obediencia. ¿Se acuerda? Fe, obediencia. Falta de fe, desobediencia, rebelión, pecado. ¿Sí se acuerda todavía o ya se le olvidó? Y esto es lo que están haciendo. Este segundo punto es importante porque no es suficiente cuando nosotros compartimos la palabra. Eso es importante, pero no es suficiente. Y lo que ellos están haciendo aquí es animarlos ¿a qué? A practicarla. A practicarla. Y esto te garantiza la permanencia, que también lo estudiamos. Es otro rasgo, es otro fruto, es otra evidencia de la salvación. Enseñas, amarás al Señor, vívelo, llévalo adelante.
Hermano, es que ¿qué crees? Hoy en la mañana leí Efesios y no exasperéis a tus hijos. No los exasperes, vívelo. Honrarás a tu padre, estuvo bien hermoso. No, vívelo. Estamos viendo que las emociones no duran mucho, no te dan para pagar. Se te enseña una porción, entiendes una parte de la escritura. Ahora lo que hacen ellos es, ¿entendieron? Sí, vívanlo, llévenlo adelante. Y esto te va a dar la perseverancia, la permanencia. 3. Confirmando los ánimos de los discípulos. 1, exhortándoles a que permanecieran en la fe. 2, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Les avisan. Pablo y Bernabé regresan y le dicen, miren, tengo que advertirles algo. Van a venir tribulaciones. Les decían a las iglesias de estas 3 ciudades. No desmayen. No desmayen, les decía Pablo y Bernabé. Miren, el Señor Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo, decía. Entonces, este es el tercer punto que atendían ellos. Por estas razones es que ellos se regresaron. Y cuarto punto, viene en el versículo 23, vamos a avanzar. Y constituyendo ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Mire, el cuarto motivo que encontramos en la Escritura por el cual ellos regresaron a estas poblaciones era para empezarle a dar una estructura a la iglesia. Ellos sabían que ya su estancia iba a ser muy breve, que ya venían de regreso hacia su casa en Antioquía de Siria. Y lo que se movía en el corazón de estos hombres es que ellos necesitaban garantizar que las congregaciones tuvieran vida a largo plazo. Sabían que si no hacían esto, seguramente pronto se apagarían, las serpientes terminarían de morder, de envenenar las conciencias de ellos, y entonces lo que hacen es que comienzan a levantar a estos pastores. Son pastores, o ancianos, dice la Biblia. La palabra como tal es episcopos, esa es la palabra griega, y la traducción literal es obispos o supervisores. ¿Y cuál era la función de estos hombres? Yo lo podría resumir a 2 cosas: cuidar la iglesia y guiarlos. Y guiarlos. Una vez que ellos ya no estuvieran ahí, ellos sabían que se tenían que ir. Y mire qué especial el método. Es el mismo método que ocuparon cuando los ordenaron a ellos como misioneros, ¿se acuerdan? Habiendo orado y con ayunos, dice la Escritura. Había que tomar decisiones importantes, ¿no? ¿Sí cree usted que sea importante o no las personas que quedan al frente de la iglesia? ¿Sí? Levante su mano. ¿Sí creen que es importante? Son decisiones bien importantes. Y entonces ellos no los podían tomar a la ligera, entonces oraban y ayunaban, como en Antioquía de Siria. Ayunaban y adoraban, ayunaban y oraban. Y entonces dice el Espíritu, ponme a estos 2, que son los que voy a usar. Bueno, ellos aprenden esta parte, dependen del Espíritu y comienzan a hacerlo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo toma usted sus decisiones? Y estoy hablando de decisiones importantes en la vida. Me voy a casar. Mucha oración y ayuno. Jóvenes, ¿están conmigo, jóvenes? Levanten su mano.
¿Qué van a estudiar? Son decisiones bien importantes en la vida. Eso es a lo que te vas a dedicar el resto de la vida. Y muchas personas no creyentes toman sus decisiones, no sé si médico o veterinario. A ver, no, espérame, es bien distinto. Uno atiende personas y otro atiende animales. Y por eso nos encontramos muchas veces gente bien frustrada, porque a eso te vas a dedicar la mayor parte de tu vida. Y ahí te ves abriendo perros, porque estás harto, porque no oraste, porque no ayunaste, porque no buscaste a Dios para tomar esas decisiones. Y entonces yo vuelvo a preguntarles, ¿cómo toma usted sus decisiones importantes? Y aquí están dos armas poderosas que el Señor nos deja. La oración, que es bien importante. Una persona decía que era como un buzo que se lanza al mar y no lleva oxígeno. La oración es tu oxígeno, creyente. Es en la oración donde Dios te confirma, te afirma, te fortalece. Es que no tengo esperanza. Ora. Y ahí te va a dar esperanza el Señor. Es que no estoy seguro, no tengo confianza. Ora. Y vas a salir de ese tiempo de oración confiado, con claridad, con certeza de esto o de aquello, o de esperar. Pero es en la oración. Y el otro elemento es el ayuno. Y ya lo he aclarado, pero lo vuelvo a decir. A veces los cristianos, o así me enseñaron a mí, es que tenemos ese concepto equivocado. Señor, ¿tú me has dado a esta chica? Y Dios dice, no, sí, no, y voy a ayunar. Y como que le hacemos manita de puerco a Dios, ¿no? Así de, no, sí, a ver, fíjate bien, tú me lo diste. Y Dios dice, no, pues voy a ayunar. Y ya la dieta de Daniel y la de Ezequiel y la de Sergio. El ayuno no es eso, hermanos. El ayuno bíblico tiene la intención de conocer la voluntad de Dios. ¿Sí me copió? O sea, yo me privo, esencialmente son alimentos, pero me puedo privar de televisión, de café, de aquello que deleita mi carne, que me distrae, con la intención de estar con todos mis sentidos atentos para conocer la voluntad de Dios, de qué dice Dios para mi vida con esto específicamente. No para hacerle manita de puerco. No, sí me vas a dar ese trabajo y lo creo, y lo declaro y lo decreto, ¿no? Ato. O personas de estas que toman versículos y dicen, tú dijiste. Imagínese esa forma de dirigirse al Señor. Tú dijiste en tu palabra y ahora cumples. 1, 2, 3. Y yo creo que el Señor está así como... Y ayunamos y oramos. Y entonces ya el Señor les decía, a Él, a Él, a Él. Y comenzaban Iconio, Listra y Antioquía de Pisidia. Y comienzan a levantar. Y termina el versículo diciendo, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y a primera lectura parece que se está refiriendo a los ancianos, a estas personas que ordenaron. Pero por la forma en que está escrito, el verbo griego que utilizan ahí nos deja hacer referencia a que no solo se referían a los ancianos, sino a todos los miembros de la iglesia. Hacían ese servicio y una vez que terminaban, los encomendaron al Señor, a toda la congregación. ¿A qué Señor? En quien habían creído. ¿Seguimos? ¿Qué dice el encabezado de su Biblia? Parafraseado, el regreso a casa. Entendiendo que ya había llegado su viaje misionero a su fin, después de haber hecho estas segundas visitas a cada uno de estos poblados de las ciudades de Galacia, ¿se acuerdan? Ahí está arriba para que vean que no les mentí.
Galacia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, pertenecían a Galacia. Plantaron las iglesias y ahora sí, con más tranquilidad de que ya había encargados, responsables, regresan a casa y cruzan las montañas taurinas. ¿Se acuerdan? Que Pablo tal vez iba enfermo cuando iban de ida y bajan a las costas pantanosas de Panfilia. Ahí está en grande Panfilia. Y versículo 24 dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. 25, y habiendo predicado la palabra en Perge, ahí me voy a detener, descendieron a Atalia. En esta ocasión, no se pasan de largo de Perge. No, bueno, sí, vaya, acompáñeme, está allá atrásito, Hechos 13. Hechos 13:13. ¿Ya está conmigo? Pues ya se fue hasta Deuteronomio. ¿No? Ok, Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, van de ida. Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Ahí está Perge. Y fue donde Juan, mire, Juan Marcos, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y voy a hacer rápido un paréntesis. Mire, ahí está Perge, aquí en la puntita. ¿Sabe dónde está Jerusalén? Desde allá se regresó Juan Marcos. Ahí los dejó y se regresó. Era muchísima la distancia, pero así sucede. Y es ahí en Perge donde se van. Y dice el versículo 14, ellos pasando de Perge. Por eso se los quería compartir, porque ahí no predicaron, no hablaron y se fueron. Pero ahorita de regreso, versículo 25, habiendo predicado en Perge, se detuvieron ahí en Perge. ¿A qué se detuvieron? No, pues a comer un buen cóctel de mariscos. ¿Sí, no? Porque está en la costa. Deben de haber preparado ahí algo muy bueno. No, se detuvieron a predicar. Era un estilo de vida para ellos. A donde quiera que iban, a donde quiera que estaban, eran hombres llenos del Espíritu Santo y estaban todo el tiempo observando, todo el tiempo atentos. Y a la primera oportunidad que tenían, predicaban el Evangelio. Y finalmente, dice la Escritura, descendieron a Atalía, que es el puerto en donde se embarcarían para que fueran llevados a Antioquía de Siria. Toman su barco y desde allá pasan arriba de Chipre, ya no se detienen y cruzan hasta Antioquía de Siria. Y vaya al versículo 26 del 14. ¿Ya está conmigo? Versículo 26 dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Déjeme leerle este versículo en la traducción del lenguaje actual. Después tomaron un barco y se fueron a la ciudad de Antioquía, en la región de Siria. En esa ciudad, los miembros de la iglesia le habían pedido a Dios con mucho amor que cuidara a Pablo y a Bernabé para que no tuvieran problemas al anunciar las buenas noticias. La iglesia en Antioquía de Siria oró. Dos cosas le pidió a Dios: que los cuidara y que no tuvieran problemas. Pregunta: ¿Dios respondió su oración? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Quiénes dicen que sí? Vamos a espabilar, ya vamos sobre el final. ¿Sí? Sí. Ahora dígame quién dice que no respondió. La levantó 2 veces. Vamos con calma ya sobre el final. Primero,
los miembros de la iglesia le habían pedido a Dios con mucho amor que los cuidara. ¿Los cuidó? Sí. Entonces sí, contestó Sergio. Bueno, espérame, falta la otra parte. Para que no tuvieran problemas. ¿Tuvieron problemas? Hartos. Entonces no contestó. O bueno, sí, pero a medias. Entonces conclusión, Dios contesta a medias las oraciones. No, ahí le va. Había un propósito mayor. Había un propósito mayor que predicar el evangelio a los gentiles. Ese era el propósito mayor. Y que ellos creyeran en Jesús. Versículo 27. Vamos a ver si estoy en lo correcto. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Mire, este punto voy a darles rápido 5 brochazos, 6, para darles un cuadro muy rápido que ya ustedes fueron conmigo. Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios. Parten de ahí, voy rápido. Llegan a Salamina, en Chipre, como ya lo vimos. ¿Y qué ocurrió ahí? Elimás el mago y el cónsul Sergio Paulo. Ahí empieza la historia. Después se van a Perge. Ahí qué pasó, lo acabamos de ver, los abandona Juan Marcos. En Antioquía de Pisidia los expulsan a latigazos y a varazos, como en África, los echan. En Iconio los enfrentan y querían apedrearlos y los echan a Listra. En Listra, el milagro de la sanidad del cojo, la gente se confunde, los quieren hacer dioses y apedrean a Pablo. Y en Derbe le predican a muchos y muchos creyeron. Yo creo que si fuéramos usted y yo, tal vez en algún punto nos habríamos confundido. No sabes, hermano, la forma en que Dios me usó. ¿No? La verdad, siendo honestos, yo sí voy a ser honesto. Tantas cosas que ocurrieron, pero encontramos a un Pablo y a un Bernabé que se mantienen en una perspectiva adecuada, en donde ponen a Dios. Y dice la Escritura que les dijeron cuán grandes cosas había hecho Dios a través de ellos. Y tenemos que pedirle ayuda a Dios para que siempre nos mantenga humildes, que siempre podamos mantener, igual que Pablo y que Bernabé, esa perspectiva de que no se trata de mí, no soy yo no tengo ninguna capacidad, solo somos instrumentos, pero la verdad es esa, somos sensibles a creérnosla, a decir, no, pues mira, le compartí y gracias a mí una corona más para Cristo. Y nos confundimos. Y la segunda parte de este versículo, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Versículo 28, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y ahora sí voy a concluir mi idea anterior y les voy a volver a leer este verso en la traducción del lenguaje actual. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía, se reunieron con los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Les contaron también cómo el Señor los había ayudado. Entre paréntesis, para todos aquellos que oraron, Dios contestó su oración. Como el Señor los había ayudado a anunciar las buenas noticias a los que no eran judíos. ¿Para qué? De aquí saqué el título de la enseñanza. Para que ellos pudieran creer en Jesús. Esta es la parte más importante de nuestras vidas, hermano. Que tú y yo podamos ser esos instrumentos
para que las personas que crean en Jesús. Si eso se logra, entonces seremos unos buenos instrumentos en las manos de Dios. Yo meditaba en esto y yo creo que esta sería una buena oración. Señor, ayúdame a ser un instrumento en tus manos. Que a través de mi vida tú hagas grandes cosas para tu gloria y que las personas puedan conocer a Jesús. Amén. Ahí téngala en cuenta y puede usted parafrasearla, pero siempre será una muy buena oración. Y terminamos, versículo 28. Pablo y Bernabé se quedaron allí mucho tiempo con los miembros de la iglesia. Con toda seguridad, yo creo que la iglesia de Antioquía de Siria se sentía muy feliz de que sus pastores habían regresado. Estaban de vuelta Pablo y Bernabé con todos estos testimonios que podían presentarles. Y así fue, porque dice, y se quedaron allí mucho tiempo, enseñando, cuidando, instruyendo y haciendo unidad con la iglesia de Antioquía de Siria. Amén. Pues vamos a ponernos de pie para orar.